Aquí, en Etcétera, espacio experimental, enclavado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, realizamos el programa La Duda Metódica. El día de hoy platicaré con Juan Carlos Canales, poeta, activista social, comentarista y crítico político de nuestra realidad, conductor del programa El Territorio del Nómada, un programa de ya más de 3 lustros. ¿Me acompañan a platicar con él? Juan Carlos Canales, bienvenido a La Duda Metódica. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Un gusto para mí platicar contigo, abordar algunos temas que he querido platicar desde hace muchos años, desde hace más de 3 lustros ya que inició El Territorio del Nómada en Radio WAP. Así es. Te quiero preguntar, para abrir esta conversación, Juan Carlos, acerca precisamente de tu programa radiofónico, que yo creo, desde mi perspectiva, que más que un programa radiofónico se ha convertido en un movimiento cultural en Puebla. Mil gracias, ojalá. Mira, el Territorio del Nómada lleva 16 años, ahora en marzo cumplimos 16 años, y se desprende de varios experimentos radiofónicos con amigos, primero con Noé Castillo, luego con Jorge Arrazola, y después ya hago este programa solo, y bueno, obedece a la necesidad de generar una opinión pública más elaborada desde la academia. Es decir, para mí ha sido una preocupación mantener desde la academia la posibilidad de generar una opinión pública. Y desde luego, a partir de mi formación, de mis preocupaciones intelectuales, bueno, irlas abriendo a la propia discusión pública. Pero creo que en Puebla es urgente elevar la calidad de la opinión pública, generar debates de mayor profundidad y sobre todo yo defiendo una idea que se gesta en el siglo XIX con Solá, que es la del intelectual moderno, es decir, la de alguien que tiene un conjunto de saberes y que está permanentemente reflexionando sobre las condiciones morales de la sociedad. ¿Sí? Digamos, responde a un modelo de intelectual que se gesta en el siglo XIX, que se transforma en el siglo XX y va adquiriendo matices de especialización, es decir, pasa en la década de los 40 a la discusión de los físicos nucleares, hoy día se concentra en los biólogos y en los genetistas, ¿sí? Pero que sí tiene esta característica de estar permanentemente intentando incidir en la cuestión pública. Es entonces el radio, es entonces el medio de comunicación, en este caso, con tu ejemplo, el medio radiofónico, una forma de permear constantemente a la sociedad. Por supuesto. Sin embargo, de alguna forma, no sé, tú me corregirás, considero que de pronto el radio cultural, como lo es, o lo intenta, o lo intentó ser la Universidad de la Radio, Radio WAP, está dirigido a un público todavía muy focal, a un público compacto. ¿Hay forma a través de ese público compacto ir hacia la masa? Mira, yo creo que algo que no han entendido ni las autoridades educativas ni las autoridades locales es que el público en Puebla cada vez demanda una oferta cultural más profunda y más compleja. Te voy a poner un ejemplo. Estuve yendo a los conciertos de la Filarmónica 5 de Mayo de la temporada anterior. Claro. En distintos conciertos me llamaba la atención que la gente se salía a medio concierto. Cuando eran obras de corte nacionalista o de corte muy clásico, muy tradicional. Cerraron la temporada con la primera de Mahler. Sí. Y yo pensé que la gente a los 20 minutos de la interpretación se iba a salir y la gente se quedó. Fue en el único concierto donde la gente no se movió. Lo que te habla que hay un interés por consumir nuevos productos culturales. Es decir, partir que la masa
solo está acostumbrada a un tipo de consumo cultural o de debate, es una perspectiva que empobrece pues, la mirada hacia la sociedad. Entonces, si bien es cierto, digamos, que el Territorio del Nómada no es un programa masivo, hemos detectado que la audiencia depende del tema que abordemos. Entonces, si abordamos un tema de salud pública, que lo hemos abordado, nos oyen enfermeras. Sí, claro. Y si abordamos un tema de física cuántica, nos oyen científicos. Sí. ¿Sí? Entonces, el público radiofónico me parece que es muy cambiante, ¿no? Desde luego me he llevado gratísimas sorpresas en torno a la gente que puede escuchar el radio. Un día se me descompuso el calentador en la casa y llamé a un plomero. Llegó el plomero y me dice, oiga, ¿usted es el del radio? Yo pensé que me estaba confundiendo con mi hermano. Sí, sí, Mi sí. hermano es el famoso en radio. Ajá. Y le digo, no, es mi hermano. Me dice, su hermano es el que está en Radio WAP. Ah, no, ese soy yo. Entonces sí eras tú. Entonces era yo. Pero te llama la atención que un plomero oiga el programa. Y un día también en un centro comercial, en una de estas tiendas departamentales, también le pregunto algo al empleado, oiga, ¿dónde está la mayonesa? ¿Dónde está el pasillo de la mayonesa? Ajá. Y me dice, ¿usted es el del Territorio del Nómada? Por la voz. Por la voz. Claro. Entonces, sí te llevas sorpresas que dices, bueno, yo nunca pensé, o que me escuchara un plomero, o que me escuchara un empleado de una tienda departamental, ¿no? Entonces, creo que a veces, desde la academia, tenemos muchos prejuicios sobre el consumo cultural de la sociedad. Tal vez somos nosotros, en algún momento dado, los que nos recluimos por un momento en nuestros propios círculos. Claro. Pero sí hay una masa, por lo que te entiendo, que está dispuesta y ávida de estos contenidos. Yo creo que sí. Yo creo que somos una sociedad que en términos culturales demanda nuevos productos, nuevas ofertas, que es uno de los debates que yo tengo con todos los promotores culturales, sean en la universidad o sean de gobierno. Realmente la tarea de la difusión cultural es generar nuevas ofertas culturales. Los públicos se crean, no nacen de la nada. Exactamente. Entonces, Exacto. en mi experiencia en la difusión cultural, he sido director de difusión cultural de la UAP en 2 ocasiones, es que la tarea principal de la gente que estamos en el ámbito de la cultura de la academia es generar nuevos consumidores culturales. Y para eso hay que hacer nuevas ofertas culturales. Juan Carlos, ¿cuál es la responsabilidad de una persona que está atrás de un micrófono cada 8 días, los domingos, con un espacio que ya tiene un público vasto? ¿Cuál es esa responsabilidad que te da el saber que si tú opinas algo respecto a un tema en particular que en este momento en la sociedad es de impacto, cuál es esa responsabilidad que vas a tener al ser escuchado por mucha gente y que esa gente, lo que tú digas, lo va a tomar en consideración? Algunos como una verdad, algunos lo van a tomar como lo dijo Juan Carlos Canales, entonces así es, y otros por lo menos dirán, a ver, lo voy a poner en consideración porque lo dijo Juan Carlos Canales. Mira, yo creo que les digo a mis alumnos que lo único que tiene que hacer un académico en la vida es argumentar, ¿sí? Entonces, lo que intentamos hacer en el programa de radio es ofrecer argumentos y perspectivas desde distintos enfoques, ¿sí? Es decir, los fenómenos detrás de su apariencia, detrás de la superficie, esconden muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que desentrañar en una sociedad, ¿sí? Y eso se desentraña con argumentos. La clave de la vida pública no está en la verdad, sino en el intercambio de opinión. Y eso ya está en Platón, no lo digo yo. Claro, claro. En la doxa, para los primeros diálogos platónicos, la condición de la polis es la generación de la opinión. Claro, la opinión tiene que ser argumentada, ¿no?
Entonces, lo único que intento en el programa es recurrir, digamos, a un vasto mundo cultural y académico que tengo, que no lo puedo negar, para intentar iluminar algún fenómeno, ¿sí? Con argumentos. No intento otra cosa, pero desde luego, en la vida pública, las opiniones pueden ser encontradas. No intento establecer una verdad absoluta como el Platón idealista. Sí. Intento generar una polémica. ¿Qué es lo que nos hace falta? En este país no se discute, en esta ciudad no se discute, ¿sí? Es que vivimos en la aceleración, o sea, vivimos en el inmediato, en el tengo que ir a trabajar, Claro. tengo que ir a la escuela, tengo que llegar a mi casa, dormirme para volver a ir a trabajar Claro. otro día, y el fin de semana ir y consumir lo que el capitalismo me ofrece. Claro. Creo que en ese sentido, tu trabajo, tu labor al frente de un proyecto cultural que, insisto, va más allá de un programa de radio, es fundamental para generar esta conciencia crítica. Te quiero preguntar también, Juan Carlos, pero lo haré en el siguiente bloque, acerca de tu actividad literaria, porque además de ser un excelente conductor de radio, entrevistador, comentarista de la vida social, de la vida pública, de la vida cultural y política de la ciudad, del estado y del país, del entorno en su conjunto, eres escritor. Sí, claro. Particularmente es la poesía la que te ha motivado más a la actividad literaria, además de las opiniones que escribes habitualmente a través de redes sociales, las cuales nunca me pierdo, hay que decirlo. Y te quiero preguntar acerca de esa actividad literaria y que enmarcado en esa actividad que tú haces como escritor, nos cuentes acerca de Cervantes y de William Shakespeare, Claro. que este año precisamente cumplen 400 años de haberse ido del mundo, Claro. pero al mismo tiempo de haber quedado para siempre. Por supuesto. Vamos a un corte, será muy breve, vamos y venimos. Continuamos, amigos de La Duda Metódica, en esta conversación con Juan Carlos Canales, escritor, activista social, activista político, conductor también del programa El Territorio del Nómada. Platicamos en el bloque anterior acerca precisamente de cómo nace este programa, cuáles son las influencias que tiene sobre la sociedad, y quedamos con una pregunta un poco en el aire acerca de la opinión de Juan Carlos sobre el 400 aniversario luctuoso de William Shakespeare y de Cervantes, dos íconos, exponentes de la literatura mundial, que coincidentemente se mueren el mismo año. Antes de abordar esa pregunta, Juan Carlos, hay una persona que a través de redes sociales nos escribió y te quiere hacer una pregunta precisamente respecto a tu actividad literaria, que es la poesía, la escritura de poesía y de opinión. Él es Rafael León, nos dice, tengo una pregunta para Juan Carlos Canales. Este muchacho estudió filosofía en Jalapa, Veracruz, y conduce actualmente un programa a través de radio por internet llamado Soliloquios de un Metafísico, que de entrada el nombre es bastante atractivo. Pero bueno, la pregunta que te hace él directamente es la siguiente. Te dice, Platón, en su libro 10 de la República, condena a los poetas y a la poesía porque se alejan de la verdad. Claro. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, no, es cierto. Es decir, Platón lo que está intentando es fundar el conocimiento de lo político, de la República, sobre la razón. Entonces, Platón lo que está cuestionando es toda la tradición anterior a él, que a través del mito y la literatura ofrecía un conocimiento de lo público. Es decir, pensemos que la Ilíada, ¿sí? Ya en la Ilíada hay una serie de reflexiones importantísimas sobre la condición de lo político. La salida de la guerra al estado de paz ya está en la Ilíada. Pero lo que Platón es que duda de que sea la imaginación, de que sea el mito, los que puedan fundar un conocimiento sobre lo político. Entonces, claro, por eso condena a los poetas, condena a los músicos, condena a los artistas, porque no puede ser la ficción, propiamente dicha, la que funde el conocimiento de este espacio político. Ahora, es muy interesante porque se sabe que la República no es el último diálogo de Platón, que después vino el banquete, donde el banquete es absolutamente contradictorio sobre el tema del cuerpo, el tema del sueño, el tema
de la imaginación misma. Entonces, claro, Platón está viviendo la crisis de la democracia griega, y entonces por eso Platón se desplaza del tema de la doxa, que defienden los diálogos socráticos, al tema de la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la democracia griega llega a un relativismo total, donde la demagogia destruye pues el propio lazo social de la polis griega, y por eso Platón está apostando por una verdad absoluta. Pero hay que entender muy bien, y la razón como la gran constructora, ¿sí?, de la ciudad, ¿sí? Pensemos que los poetas estaban ligados a los ritos órficos, orgiásticos de la Grecia preclásica, Claro. y eso le genera muchas dudas como fundamento para lo político a Platón. Y hay que entender que ese desplazamiento de la doxa a la verdad en Platón obedece a un contexto político de descomposición de la democracia griega, ¿no? Bien, Juan Carlos, regresando un poco al punto, agradeciendo por supuesto la respuesta a nuestro amigo Rafael que nos escribe, retomando el tema de Shakespeare y de Cervantes en el plano literario, la pregunta que te quiero hacer es, ¿hay un punto de encuentro entre ambos escritores? Son dos idiomas diferentes, dos culturas diferentes, pero son contemporáneos. El haber vivido en la misma época, ¿los empata en algún punto o están divorciados? No, mira, yo creo, a ver, el otro día yo escribía, yo estoy releyendo ahora el Quijote, ¿sí? Lo estoy leyendo. Nunca se cansa uno de leer. Nunca se cansa, y además ahora, en lugar de estarlo leyendo secuencialmente, voy tocando temas, voy leyendo determinados capítulos, voy haciendo determinados apuntes. Mira, yo creo que la maravilla de Cervantes es habernos descubierto una serie de posibilidades técnicas para la novela. Pensemos simplemente en el desdoblamiento que implica así de Hamete Benguengeli, y los recursos técnicos que implica. Pero finalmente Cervantes sigue dominado por una estructura absolutamente medieval. ¿Sí? Es decir, no entra plenamente a la modernidad, mientras que Shakespeare sí. Shakespeare lo que nos descubre es ya la subjetividad moderna, ¿sí? Es decir, el otro decía, el hombre arrojado al mundo, poco lo decía como provocación, pero también como verdad. Shakespeare es el primero que nos plantea la muerte de Dios, es decir, el mundo humano absolutamente. Y en ese sentido creo que la mirada a la modernidad en Cervantes es otra. Pensemos, digamos, que España no entra en la modernidad en el siglo XVII, salvo de una forma muy, digamos, subterránea a través del erasmismo, que desde luego una influencia de Erasmo en Cervantes. Sí, claro. Alcalá de Henares fue una universidad permeada por el erasmismo de un modo impresionante. Entonces, más allá del tema de la locura, que es un tema que proviene de Erasmo, que aparecen varios locos en el Quijote, no nada más el Quijote, hay varios locos en el Quijote. Entonces, me parece que difícilmente los podemos comparar. Entonces, sí, a ver, yo creo que lo interesante de Cervantes es cómo está retratando la edad conflictiva de la que habla Américo Castro, de la convivencia de cristianos, moros y judíos, y cómo subterráneamente va metiendo una serie de temas, que claro, tenía que meterlos de modo subterráneo porque si no la Inquisición se lo comía. Pero a ver, pensemos que Dulcinea es Aldonza, ¿no? Y Aldonza es un nombre árabe. ¿Cómo te vas a enamorar de un árabe? Claro. Claro, los cristianos en ese sentido es rebelde. Claro, por supuesto. Cervantes en gran medida está ironizando el mundo cristiano, está ironizando todo el mundo platónico, que viene a través de las novelas de caballerías, del amor cortés. Entonces,
lo interesante de Cervantes es cómo se inserta o cómo está en este cruce de caminos de estas tres culturas, ¿sí? Y cómo reivindica una serie de cosas a partir de estas tres culturas. Por ejemplo, el tema del cuerpo en Cervantes es fundamental, no solo la idealidad de la dama, sino también el tema del cuerpo que es de origen árabe y judío. Se cree, una de las hipótesis que se tiene es que Cervantes era de origen judío, converso, como Fernando de Rojas, como Francisco Delicado, como Fray Luis, como la propia Santa Teresa. Entonces, los judíos españoles, a través de la literatura, están resistiendo la embestida brutal del cristianismo. Por ejemplo, La Celestina o La Lozana Andaluza, que es una novela todavía poco leída, es la reivindicación del cuerpo frente al platonismo cristiano. Bueno, entonces, en ese sentido es muy interesante Cervantes, pero Cervantes me parece que sigue un poco atrapado en este mundo medieval y que de alguna manera también toca ciertos elementos de la Contrarreforma que resisten, ¿sí?, a la Reforma, que intentan un poco darle un respiro, bueno, como lo hizo Erasmo, al tema del cristianismo frente a la Reforma. Y, por ejemplo, yo decía que el personaje más actual, más moderno de Cervantes es Marcela. Porque Marcela, en la historia de Marcela y Grisóstomo, que recurre permanentemente a historia de pastores, Marcela está reivindicando el libre albedrío, ¿sí? Pero lo está reivindicando desde la respuesta que da la Compañía de Jesús a través de la Contrarreforma al tema del libre albedrío. Bueno, en ese sentido, digamos, Cervantes todavía está atrapado en un mundo de lo sagrado y lo profano, del cuerpo y el espíritu, de estos conflictos que vienen de la Edad Media. Y si te das cuenta, lo que está indagando Shakespeare es ya la dimensión propiamente psicológica del hombre, ¿no? Es decir, ya está en lo intramundano, está en lo propiamente humano. Así es. Y eso lo hace absolutamente moderno, lo hace más moderno que Cervantes. Entonces notamos aquí este paso del clasicismo en este sentido medieval a la modernidad. A la modernidad, claro. Tú piensas que en 1600 Cromwell es juzgado. Es decir, ya Inglaterra tiene un pie en la modernidad, ya está en la modernidad. Claro, ¿no? Y además Inglaterra en todos los sentidos, digo, a lo largo de la historia ha ido marcando un poco la modernidad. Juan Carlos, de manera muy breve y para concluir este segundo bloque de la charla, estoy recordando ahorita que mencionamos de Cervantes, el premio Cervantes, hablando de la Universidad Alcalá de Henares, que se entrega, en 2015, que se entrega en este año 2016 a Fernando del Paso. Claro. Exactamente. En el discurso que da Fernando del Paso, te quiero pedir tu opinión muy concisa, porque eso me va a permitir preguntarte lo que quiero explorar contigo a continuación, que es tu actividad, tu activismo social y político. ¿Qué piensas del discurso que da Fernando del Paso cuando se refiere al Estado mexicano? Mira, me pareció muy fallido. Primero, me parece de una absoluta irresponsabilidad calificar al Estado mexicano de un Estado totalitario. Podemos ser un Estado autoritario, podemos tener una democracia fallida, ¿no?, con grandes problemas democráticos, pero no somos un Estado totalitario, ni lejanamente. Segundo, me pareció, lo que leí en la prensa, un discurso panfletario que, viniendo de un hombre que tiene tantas preocupaciones literarias sobre la propia lengua, ¿sí?, hay que volver a leer José Trigo. Claro. Es decir, su primera novela es verdaderamente una apuesta joyciana, experimental, sobre la lengua. Luego Palinuro de México, que también, bueno, es un mundo singular, una novela considerada. Noticias del Imperio. Yo creo que fue un discurso
que podía haber hecho en una manifestación, pero no en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Es decir, un intelectual está obligado a la reflexión, no al panfleto, ¿sí? Cuando me preguntas sobre mi activismo social, yo no soy un activista social. Es decir, yo no milito, genero opinión, pero desde la reflexión. ¿Pero eso no es una forma de activismo? Digamos, sí, pero el activismo así como una incidencia directa en el ámbito político, de resistencia, eso no. Entonces, digamos, yo me considero un hombre que reflexiona, pero bueno, no ando tomando calles. Soy muy amigo de Roxana Luna, lo digo abiertamente, muchas veces me opongo a ella, la critico de cierto tipo de discurso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Fernando del Paso, digamos, ir a notificarle al mundo lo que el mundo ya sabe sobre la situación de México, Ayotzinapa, Tlayaya, Ajalpan, Chalchihuapan, me parece absurdo. Yo me hubiera esperado a lo mejor quizá una reflexión sobre el mundo desde la literatura, desde el propio Cervantes, ¿sí? Desde la tradición del siglo de oro, como la de un intelectual, pues además del Paso un intelectual muy complejo, es decir, hay que leerlo, Claro, tiene toda una vastísima cultura. Me pareció un texto panfletario, pobre, y no me gustó. No me gustó, y te digo, y en términos estrictos de discusión, no estamos en un estado totalitario. Ok. Era necesario, desde mi perspectiva, hacerte esa pregunta. Claro. Creo que, retomando un poco lo que decíamos al inicio de esta conversación, se piensa de pronto a escala social que si lo dice un líder de opinión, que a lo mejor Fernando de Paso no lo es como tal, pero sí es un escritor reconocido, Sí, claro. digo, premiado con el Cervantes de Y Literatura. con el Gallegos, con el Rómulo Claro, Gallegos. toda una colección ya ya el de Villaurrutia reconocimientos. También. De alguna manera se puede pensar que la opinión que tenga él se puede tomar como bandera. Pero era importante aclarar el punto. No, incluso, mira, en el caso poblano, yo he sido muy crítico del gobierno de Moreno Valle, los grandes críticos, pero a ver, también cuando lo acusan de fascista, no es un fascista, Moreno Valle. Mira, el problema es que se abusa de ciertos términos y entonces esos términos acaban por significar nada, porque entonces igual aplicas totalitario al nazismo que al gobierno de Moreno Valle y al ratito no sabes ni qué es realmente un estado totalitario. Entonces me parece que viniendo de un intelectual como Fernando del Paso, parece un poco irresponsable, ¿no? Porque, a ver, vivimos, es obvio que hay un déficit democrático en este país, sí. Que nuestra democracia es fundamentalmente formal, pero que yo, contrariamente a lo que opina mi admirado Enrique Krause, al que admiro mucho, sí, mucho, tanto por su inteligencia como por su calidad humana, yo sí creo que hay que ponerle adjetivos a la democracia. Es decir, para los teóricos formalistas de la democracia, bueno, con que haya una estructura de separación de poderes, con que haya elecciones, eso ya es una democracia. No, yo creo que hay que darle contenidos a la democracia en este país. Pero, perdón, Juan Carlos, si a la democracia se le pueden poner adjetivos, entonces ¿hay muchas democracias? ¿O hay una democracia vista desde diferentes ángulos o diferentes formas de practicar la vida democrática? Sí, bueno, hay formas distintas de practicar la vida democrática y de precisamente ir matizando determinados significados, ¿sí? La relación entre libertad y seguridad, etcétera, etcétera. Digamos, eso varía en las democracias. Y yo creo que sí, que a la democracia en México hay que ponerle varios adjetivos. Okay. Digamos, a ver, está el tema de la pobreza en México, que no es propiamente un problema político de la democracia, sino social, pero que no puedes discutir la democracia en México si no atiendes el problema social. Tenemos el problema reciente de la reacción del PRI, ¿no? Frente al 3 de 3, frente a toda esta
proyecto de anticorrupción, de transparencia que hay en México, pero finalmente somos una sociedad donde se discute, donde se critica, ¿sí? Ya quisiera yo vivir y poder hablar lo que hablo en la Alemania nazi o en la dictadura argentina o en la dictadura chilena. Claro, justo lo que te iba a comentar. Si estuviéramos en un estado totalitario, como dice Del Paso, este tipo No de habría, producciones no no las podríamos hacer. tendríamos, ¿no? Y en México finalmente se discute. Somos una sociedad que ha cambiado desde el 2000, que ha generado polémica, que generamos polémica, que pese a todas las deficiencias sigue el debate en torno a Ayotzinapa, en torno a la salida de los expertos, ¿no? Claro, sí. Es decir, somos una sociedad que sí ha cambiado. No somos la sociedad monolítica de Díaz Ordaz, ¿sí? Claro. No, yo creo que hemos cambiado. ¿Hay déficits democráticos? Por supuesto que sí, ¿no? Muchos déficits democráticos, pero yo creo que eso no es equivalente a una sociedad totalitaria. Muy bien. Juan Carlos, continuamos en esta conversación. Adelante. Amigos de la Duda Metódica, continuamos en esta conversación con Juan Carlos Canales. Le habíamos preguntado al final del bloque anterior acerca de su actividad. Ya nos aclaró que como tal no es un activismo político ni social, sino una actividad reflexiva, Claro. crítica, de diálogo y de poner en la mesa los problemas de la sociedad. Y uno de esos problemas lo abordaba Carlos Fuentes en una entrevista con Carmen Aristegui poco tiempo antes de su muerte. Y él decía en esa entrevista, una sociedad que no lee es una sociedad condenada a vivir en una tiranía. En ese sentido tenemos dos problemas. El problema de la sociedad que no lee. ¿Qué pasa con una sociedad que no lee? En una segunda pregunta, ¿México es un país que no lee? Claro. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Y en una tercera, si realmente eso nos ha llevado a una tiranía, retomando la conversación anterior de Fernando del Paso que dice Estado totalitario, tal vez el término tiranía también sea exagerado, Sí. pero hay que ponerlo en su justa dimensión. Primero, Juan Carlos, ¿México es un país que no lee? En efecto, es un país que no lee, no solo México, nuestra universidad se lee muy poco, el promedio de lectura en la UAP es muy, muy bajo, salvo, digamos, las lecturas específicas que tienes que hacer en tu área de profesional, pero en efecto, mira, yo no sé si una sociedad que no lee esté irremediablemente condenada al fracaso. A ver, creo que esto parte de esta posición que ha sido calificada como la de los apocalípticos, así la califica Humberto Eco, es decir, toda esta sospecha que se genera a finales del siglo XIX, bueno, quizá ya desde los románticos, sobre la cultura de masas como un medio de degradación. A ver, no leemos libros, pero vivimos en un mundo bombardeado de mensajes. Claro, es decir, claro. si entendemos la lectura como consumo de signos, nunca se ha leído más en una sociedad que esta. En efecto, nunca ha habido un mundo de signos como esta. Ahora, si nos referimos a la lectura de libros, yo no sé si necesariamente una sociedad que no lee esté condenada al fracaso, a la degradación o a una tiranía. A ver, la sociedad alemana era una sociedad culta. Sí. La sociedad argentina es una sociedad culta y sin embargo está sometida a una serie de tiranías y de ejercicios dictatoriales. O sea, leer no nos salva de la tiranía. Yo creo que no. De entrada me parece que es una afirmación muy peligrosa. Ahora, te digo el ejemplo. A ver, Argentina es un país culto. ¿Cómo te explicas el peronismo? Perón, concretamente. Sí. ¿Cómo te explicas las dictaduras argentinas a lo largo del siglo XX? Entonces, no, leer no es garantía de vida democrática, ni mucho menos. Yo creo que leer nos permite, es una forma de diversión, de entrada.
¿Qué palabra acabas de usar, Juan? Diversión. Leemos por Claro, diversión. claro, porque nos divierte leer. Ajá. A mí me gusta, a ver, yo leo porque me gusta, porque me divierte leer. Igual me gusta el Quijote, igual me gusta un texto de Heidegger y me alegra. Claro, Es decir, claro, por no, supuesto. no leo a Heidegger torturándome. Hay textos de Heidegger que me gustan, hay textos de Freud Sí, que me sí, gustan sí. mucho, que me recrean, pues. Claro, habría que pensar en muchas formas de reflexión. Ahora, yo creo que la literatura, a lo mejor lo que nos da es la posibilidad de entender otras vidas, otros mundos, de entender la otredad, ¿sí? Exactamente. Y en ese sentido, puede que la lectura nos vuelva a seres humanos más flexibles, ¿sí? Es decir, entender que hay un hombre que muere por amor, en el caso de Grisóstomo, que se suicida, y que hay una mujer que dice, yo no soy responsable de su deseo, como dice Marcela, a ver, yo nunca le di entrada a Grisóstomo, ¿no? Entonces, eso te permite entender que hay mundos distintos. Pero no quisiera asumir una posición de toda esta corriente de intelectuales que viene de finales del siglo XIX sobre la decadencia de Occidente ligado a la cultura de masas, ¿no? Y que va a llegar hasta el propio Adorno. Adorno tenía una absoluta desconfianza por la cultura de masas. Ahora, es cierto que tampoco la información garantiza mejores sociedades, sobre todo por el tipo de información, ¿no? Pero me gustaría por lo menos poner en duda esta afirmación, como también cuando Humberto Eco, antes de morir, generó una discusión y hizo una afirmación muy fuerte. Las redes sociales son fábrica de estúpidos. Uh-huh. Sí y no. Es decir, en las redes sociales corre toda la banalidad del mundo, pero también han sido un medio de resistencia política, Sí, ¿sí? sí. De generación de información. Entonces me parece que estas afirmaciones tan tajantes son muy peligrosas. Pero a ver, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Estamos en un país, hace un momento lo decías, con muchos problemas, con una democracia fallida, algunos le han llamado Estado fallido, incluso. Estamos representados por un hombre iletrado, estamos representados por un Sí, hombre ajá, ignorante en el sentido descriptivo, sin tratar de ser peyorativo hasta donde se pueda. ajá, Estamos en una sociedad gobernada por una persona, bueno, representada en el gobierno, porque no se claro, gobierna por una sola persona, que en su campaña, cuando le preguntan el tema sí, famosísimo de los 3 libros, no sabe qué decir. claro. Eso puede, de alguna manera, justificar ese pensamiento de Fuentes, porque ese comentario lo hizo a la luz de No, esa desfavorable situación que le pasó a Peña Nieto. a ver, yo creo que habría que distinguir muy bien entre una cultura académica y lo que Bourdieu habla de un capital simbólico. A ver, ni Peña Nieto ni López Obrador están obligados a leer a Cervantes, ni a leer a Heidegger, ni a leer a Bourdieu. No, sí estarían obligados a tener un capital simbólico, es Claro, decir, claro. esta capacidad para entender la complejidad del mundo y poderla enfrentar, ¿sí? Pero me parece que son dos categorías distintas que pueden acercarse, porque en efecto la literatura, la historia, te permite comprender una serie de fenómenos actuales. Si eres un lector de historia, pensemos que la historia siempre es una reflexión sobre el presente, no sobre el pasado, ¿sí? Entonces, bueno, cuando te acercas digamos, a la historia de España, de la herencia de España en México, te permite entender por qué el ejercicio del poder hoy día es patrimonial, ¿sí? Absolutamente patrimonial. Claro. Eh, pero me parece que la cultura académica no es garantía de nada, y te voy a poner un ejemplo. Los nazis, la mayoría de la jerarquía nazi era doctorada en Derecho, era doctorada en Germanística, ¿sí? Es decir,
académicamente eran hombres de alta competencia, muchos No, por de ellos. supuesto. Pero eso no les garantizó, eso no los llevó a defender la vida democrática, eso los llevó a construir el totalitarismo. Entonces, y está en Platón. En uno de los diálogos socráticos, que son los que más me gustan a mí, estos diálogos socráticos, que se llaman socráticos, Platón se pregunta, creo que es en el Sofista, Platón se pregunta si la educación política es posible. Híjole. ¿No? Es posible, digamos, en el campo de la experiencia, no de la academia. La gente no le enseña a ser democrática discutiendo a Bobbio. Claro. ¿No? Le enseñas en la vida cotidiana, en la experiencia, en cómo ocupamos la ciudad, en cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, también me parece una afirmación peligrosa porque, digo, bueno, muy bien, si la lectura te ayuda a escapar de la tiranía, como pueblos cultos No y hombres escaparon de la cultos no tiranía. escaparon de la tiranía. Entonces, no, yo creo que el problema pasa por otro lado. Y a mí, el caso de Peña Nieto me pareció ridículo en el sentido de que no sabía dónde iba. Es decir, lo patético no es que lea, sino la falta de recursos políticos que tiene. Sus asesores. Sus asesores. A ver, vas a la feria del libro, pues te van a preguntar de libros. Mínimo, ¿no? Digo, es como si vas a la playa y no llevas traje de baño. Digo, bueno, habrá gente que va a la playa, ¿no? Sí, depende de qué playa. Y, a ver, o su falta, digamos, decir, a ver, no, yo no estoy leyendo ni a Heidegger, ni a Bobbio, ni a Traverso, ni a Homero, pues estoy leyendo una biografía de Juárez, que es mi espíritu, ¿no? Que es la guía, ¿no? O leo la Constitución. Sí, cualquier respuesta que de alguna forma indicara que iba preparado para el caso. Claro. Juan Carlos, tenemos que hacer un breve corte. Vamos. Continuamos en esta conversación. Se nos han quedado algunos puntos por ahí sobre la mesa. A continuación los platicamos. Claro. Continuamos. Continuamos, amigos, en La Duda Metódica, platicando con Juan Carlos Canales. Hemos abordado en esta conversación ya muchos temas, pero hace un momento me comentabas fuera de cuadro, Juan Carlos, que leer no forzosamente te hace un mejor ser humano, y a mí me llama mucho la atención escuchar de Juan Carlos Canales esa afirmación. Compártenosla, por favor. A ver, me parece que tenemos que plantearnos cómo leemos, ¿no? A ver, si la lectura está ligada a la sabiduría, es decir, a la transformación interna del hombre, a una mejora moral del hombre, ¿no? En el sentido que te planteaban los renacentistas como problema moral, ¿no? La moralina, cada vez entendemos. Bueno, entonces, si la lectura está encaminada a eso, necesitaríamos leer. Pero hoy me parece que el conocimiento, bueno, en toda la modernidad se va desligando de la vida. ¿Sí? El conocimiento en Occidente se opone al sentido común. Entonces, me parece que hoy uno de los grandes límites del ser humano es que ya no tenemos sentido común. ¿Sí? Cosas que deberían de orientarnos por el sentido común, ¿sí? Ya no, y estamos llenos de conocimientos, y estamos llenos de títulos, ¿sí? Y eso no nos hace una sociedad mejor, ni nos hace seres humanos mejores. Mientras no haya un proceso de reflexión, de autocrítica, de introspección, entonces podemos leer. Bueno, yo te digo, yo creo que somos una sociedad que lee demasiado en muchos sentidos. Y hoy creo que la industria del libro es una industria clave a nivel del mundo. No, por supuesto. Entonces, te apuesto que sí, la gente lee más en términos cuantitativos, ¿no? ¿Y de qué ha servido, no? ¿De qué ha servido? Ajá. Claro, si comparas lo que se lee en México con lo que se lee en Brasil un autor Nobel, su primer libro alcanza un tiraje de 20,000 ejemplares.
Cuando gana el premio Nobel Octavio Paz, los tirajes que aparecieron tras el premio Nobel no rebasaban los 3,000 ejemplares. Y esto también no se puede, digamos, aislar de todo un proceso educativo general. ¿Cómo van a leer los niños si los padres no leen y los maestros no leen? No. Es decir, ¿cómo va a leer a alguien cuando un libro, el costo de un libro, ¿cuántos días de salario mínimo implica para un trabajador? ¿No? Entonces, me parece que es mucho más complejo. Y este anuncio de leer 20 minutos diarios, me parece un poco... A ver, creo que hoy vivimos un mundo dominado por el carácter funcional. Entonces, leo para ser buen padre, leo para ser un mejor amante, ¿no? Leo para ser más culto. No, se lee por diversión, se lee... Y es, decías tú, una adquisición de sabiduría. Es decir, de alguna forma al leer nos volvemos más sabios, no porque sepamos más, Claro. sino porque podemos llegar a reflexionar más. Para en torno ser a nuestra mejores realidad. seres humanos, ¿no? Para tener una calidad de vida mejor. Pero desde luego yo vivo de libros, porque soy profesor en una universidad, pero a mí de entrada la lectura me divierte, me gusta, y te digo, no importa si estoy leyendo El Quijote, o no importa, ahora voy a leer la última novela de Julián Herbert, que me parece uno de los grandes novelistas mexicanos contemporáneos, ¿sí? O estoy leyendo un trabajo de sociología, o estoy leyendo la impresionante tesis doctoral de un amigo mío sobre Foucault, que es verdaderamente un tocho. Sí. Para empezar, la tesis es de 800 páginas, y el hombre es un erudito en Foucault. Sabe todo sobre Foucault, sabe todo sobre el contexto francés, donde se desenvuelve Foucault. Es de una densidad el libro, pero me gusta mucho. El trabajo de menudo me divierte, me alegra, aunque tengo que repetir párrafos enteros cuando se mete al problema de la fenomenología psiquiátrica y Foucault y el marxismo y fenomenología y marxismo en Francia, donde se desenvuelve Foucault como normalista. Pero eso me gusta hacerlo. Claro, o sea, de alguna forma leemos por gusto, leemos por placer, Claro. leemos por diversión, por una forma, tal vez sería incorrecto decir alternativa, de entretenimiento. Por supuesto. Pero de alguna forma lo es también, leer entretiene. Sin embargo, diagnostico, veo un poco en la sociedad que de pronto se lee por blog, o se dice que se lee por blog. Claro. Porque hay gente que dice que lee pero no lee. O sea, claro. Si está de moda leer, si me ponen espectaculares en la calle donde el que no lee es un estúpido y el que lee es un intelectual, voy a decir que leo. O sea, claro. Puede haber esta corriente de moda, de estatus. Claro, hay un estatus, ¿no? Claro, digamos, a ver, hoy me parece que las sociedades no solo consumen objetos propiamente dichos, sino que hay una fascinación por el intercambio de bienes simbólicos, ¿no? De cultura, pues también la industria de la cultura es clave en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, a ver, desde luego, si a mí me dices, a ver, sal con un amigo que no ha agarrado un libro en la vida, me voy a aburrir, yo sí me aburro. Bueno, mi vida son los libros, claro. Conozco, como Borges, conozco el mundo a través de una biblioteca. ¡Qué maravilla! ¿No? Sí. Entonces, bueno, sí, si lo único que tengo que hablar es del resultado del fútbol de Tigres contra América, ¿te vas a aburrir? Me voy a aburrir, y me gusta hablar de cine, me gusta hablar de libros, me gusta hablar de política, pero eso no descalifica al otro, eso no lo hace un ser humano menor, sí. Ni lo hace tarado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no sé, realmente me parece que son de estas afirmaciones efectistas que a veces tienen los intelectuales. Y yo le preguntaría a Fuentes, ¿y a poco una sociedad que sí lee la hace más democrática? No, pues tenemos un montón de contraejemplos que hace rato exploramos. Claro, ¿no? Desde los nazis hasta la sociedad argentina, no es cierto. Y bueno, tenemos un ejemplo muy claro aquí en Puebla, ¿no?
un connotado político, no voy a decir su nombre, pero que es un gran conocedor de música, que es un gran pianista, y es la expresión más acabada de la degradación de la vida política mexicana. Golpeador, cortesano, ¿no? Y es un hombre inteligentísimo, simplemente hay que verlo la velocidad con la que reacciona, y es un hombre cultísimo, y ha oído todo de música, porque tú le dices tal sinfonía de Brahms y te dicen la versión de quién y ¿Dirigida por quién? y dirigida por quién, cual. y el hombre lee partitura y toca piano. Y es un hombre, es la expresión más acabada de la tiranía, del ejercicio autoritario, de la degradación de lo político. No hay relación entonces entre el que lee y el que explora la vida democrática, la vida en armonía, en absoluto. Leer es una actividad muy personal y resulta de agrado y de beneficio propio. Yo creo que sí. Nada más. Yo creo que sí. Hay una serie de mitos, Juan Carlos, creo yo, en torno a muchos conceptos, al concepto de cambio climático, donde también se convierte en una moda hablar de eso, Sí. donde se nos vende la idea que apagar el foco de tu recámara va a salvar al mundo, lo cual tampoco es exactamente cierto, donde nos dicen que leer nos va a enriquecer y nos va a hacer la octava maravilla, tampoco es completamente cierto. Entonces, de alguna forma en este alud de información que corre, que al mismo tiempo nos trae una luz desinformativo que también corre. Sí, claro. Estamos inmersos y conversaciones como la que hemos tenido el día de hoy, creo yo, nos ayudan mucho a esclarecer el panorama en el que vivimos y sobre todo viniendo de un hombre como tú, Juan Carlos, por lo cual te estoy muy agradecido por esta conversación. Gracias a ti. Y para cerrar esta plática, me gusta mucho hacer un juego con mis entrevistados, decirle una serie de palabras. Tú me dices lo primero que te venga a la mente, en una palabra, en dos, las que quieras. La primera palabra que te quiero mencionar, poesía. Una postura ética ante la vida. Para mí la poesía es una cuestión ética. Cervantes. La edad conflictiva de España. Shakespeare. La indagación sobre la subjetividad. La subjetividad. Te tengo que contestar más corto. Radio Boab. Un proyecto desperdiciado. Mario Marín. Lo gris. Literatura. Una forma de habitar el mundo. Puebla, como estado y como ciudad. Ay, los sentimientos encontrados. Enrique Peña Nieto. Un invento de Televisa. Facebook. Una gran posibilidad de comunicación. Y por último, esta es pregunta. ¿Libro lo prefieres impreso o digital? No, impreso. Impreso leo mucho en digital, pero a ver, el libro es también un fetiche, es un cuerpo. Y un cuerpo tiene olor, tesitura, grosor. Entonces, hay una relación erótica siempre con un libro. Una relación de cuerpo a cuerpo. Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario, gracias a ti. Y gracias a ustedes, amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de podcast. Sigamos dudando juntos. Hasta la próxima.